Profesor Carrasco, Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ya, yo voy a grabar, profesor, no se preocupe, ¿ya? Ya, perfecto. Había un problema con el enlace. Ok, bien mal. Buenas tardes, profesor. Ángel, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, profesor Alberto? Invité a algunos colegas de la red. Perfecto, perfecto. Muchas Sí, gracias, Ángel. excelente, maestro. Ahí está. ¿Ok? Miren, lea y vuelva a leer el pasaje y luego determine lo que significa. Intente descifrar, intente descifrar, ¿ya? La idea principal y los argumentos de apoyo del texto. Ahí está. Idea principal y los argumentos de apoyo. Las ideas que apoyan, las ideas secundarias, periféricas, circundantes, etc. Muy bien, paso número dos, ¿no? Interesante. Número tres, reflexione sobre su comprensión del texto y hágase la pregunta. ¿Recuerdan cuando decíamos, leyeron el coro del himno nacional? Sí, ¿qué significa? Y lanzábamos cositas y luego dije, ¿realmente es eso? O sea, ¿estará completa? ¿Estará hecho el análisis adecuado? ¿Eso quiso decir el autor? Lo mismo acá. Hágase la pregunta sobre su comprensión. ¿Será correcto lo que he dicho? ¿Qué significa esto? Cuando sea necesario, retroceda y vuelva a leer el texto de principio a fin. Imagínese. Busque palabras desconocidas. Muchas veces colocamos en la tesis, yo ya había dicho, no, a ver, muy bien, la idea que tú has dicho está genial. ¿Y qué entiendes por tal cosa? Y se pone a pensar, ¿no? No lo tiene preciso. ¿Qué quiere decir? Que estás colocando cosas que ni siquiera tú entiendes y pretendes eso comunicarlo en una tesis. Todas las palabras que tú incluyas en tu documento tiene que ser de tu manejo, porque es una tesis, porque es un artículo de opinión, porque es un artículo de investigación, porque es un artículo de revisión. No es que tú vas a colocar por colocar. Todas las palabritas que están puestas allí, tienes que saberlas, tienes que manejarlas. Y es por eso que se tiene que andar, pues, dando razón en los documentos llamados diccionarios, y no solamente está el diccionario de la RAE, los diccionarios especializados, diccionario jurídico, pedagógico, diccionario médico, diccionario químico, etcétera, etcétera, ¿no? Ver todo. Incluso los glosarios de términos, qué tan importante. Alguien me dijo, profesor, ¿por qué en la tesis se han equivocado, creo, o están a la antigua? Hay una sección de glosario. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. A veces no se entiende, ¿no? ¿Por qué este glosario? A veces cree que están de adorno. El glosario quiere decir que tú manejas esos términos puestos en tu documento y que para el entendimiento mejor de quién va a leer tu documento, está el glosario dando la acepción correspondiente. Esa es la razón. Entonces, mira, hay que pasar por esos pasitos, uno, dos y tres. Interesante. Todavía no llega el parafraseo completo. Número cuatro, fíjese lo que dice ahora Chornity.
Intente parafrasear el texto en voz alta antes de escribir. ¡Wow! Consonancia. Yo me quedé sorprendido, ¿no? Entonces dije, caray, este documento interno de Turnitin que habla del parafraseo guarda una consonancia con lo que se está manejando. Genial. Mire, intente parafrasear el texto en voz alta antes de escribir. Eso es importante. Explique la idea principal del texto, miren aquí esta indicación, a un compañero del equipo de investigación, por ejemplo, o un compañero de trabajo, lo que fuera, o por su cuenta. ¿Qué quiere decir? Tú mismo, ¿no? Para practicar, ponerla en sus propias palabras, ¿ok? Cuando tú más lo digas, te va a ser más sencillo parafrasear. Lo dices una, dos, tres veces, tienes el recurso de parafrasear. Cuando alguien me dice, profesor, ¿cómo puedo yo entrenarme en el parafraseo? Empieza con una oración y te pido, escribe mínimo tres versiones parafraseadas. Mínimo. Lo óptimo sería cinco. Ahí tienes, y te vas de una oración, un párrafo breve, un párrafo de 10 líneas, parafrasealo de 3, 4, 5 formas distintas. Recién vas a entrenarte y eso no va a ser una carga pesada. ¿Por qué el parafraseo es una carga pesada, la cita indirecta, y tenemos que recurrir a inteligencia artificial y tenemos que hacer trampa? ¿Por qué? Porque no hay entrenamiento. La práctica hace al maestro y usted da lectura. Simplemente le digo, profesor, usted no cumple con los 6 pasos, me dijo alguien, ¿no? ¿Por qué? Por el recorrido de la práctica, tú estás leyendo el documento original y en tu cerebro se va colocando ya de manera parafraseada, porque has hecho mucho entrenamiento y estás digitando o escribiendo, como yo acostumbro por lo general, escribir a mano. Y uno va escribiendo y ya, profesor, usted no hizo eso de voz alta. Claro, o sea, aquí los pasos que se están dando es del entrenamiento del, del, del- del escritor académico novel, ¿no? Es decir, el que recién empieza y se va entrenando y se va entrenando y al final ya no te das cuenta, es algo automático. Entonces, fíjese eso. Número 5, parafrasee el texto y escribe el significado en sus propias palabras. Considere cómo puede cambiar la estructura de una oración o construirla de nuevas maneras. Hay que reconstruir todo. Compare, mire, muy importante, su versión, lo que tú has escrito, con la original. Asegúrese de que el significado siga siendo el mismo. Lo que decíamos, no vaya a ser pues que alguien diga ABC y usted está diciendo X, Y, Z. Y por último, acredite al autor inicial, al original, con una cita después de su texto parafraseado y no olvide incluir la fuente al final de su trabajo. Lo dijo Turnitin. ¿De acuerdo? O sea, estamos en el mismo camino. Número 6, ante la duda, siga esta regla, lea, piense y repita en sus propias palabras. Esa es la clave del parafraseo. Leer, pensar, analizar, repetirlo de manera oral y escrita con sus propias palabras, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis versiones, y ya tienes el entrenamiento. Es lo que podemos nosotros mencionar aquí y esto es, miren, una paráfrasis no es un resumen, no es una síntesis de información, ¿ya? Cuando el parafraseo es incorrecto, mucho cuidado, eso se llama plagio. También caemos en eso. Cuando empleas las mismas palabras que otro autor, o cuando cambias algunas palabras por otras, conectores, sinónimos, no es parafraseo. En una interpretación de paráfrasis se tiene que mantener las ideas principales del texto original, TO, texto original, junto con los términos clave, palabras clave, en el texto para explicar las ideas globales plasmadas en el texto original.
¿Cómo hacer un parafraseo? Ya lo hemos mencionado, estamos nuevamente aquí insistiendo en lo mismo, ¿no? Comparar, sustituir las ideas. Existe una paráfrasis. ¿La cita se puede colocar al inicio del parafraseo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Se puede hacer la cita al inicio. Cuando Turrentine señala al final, es lo más común. ¿Por qué? Ya no va a ser. ¿Por qué, Ciro, te recomendaría hacer la cita en un parafraseo al final? ¿Sabes por qué? Porque no estás poniendo en énfasis al autor de lo que tú dices, sino a la idea que estás vertiendo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es importante colocar al autor en primer momento? Cuando vas a colocar exactamente lo que él dice en una cita directa, allí sí. No es que no se pueda hacer, se puede, pero siempre se recomienda, cuando es parafraseo, que se coloque al final de lo dicho. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas al final, estás diciendo, esta idea que acabo de decir le pertenece a fulano y lo publicó en tal año. Porque si tú anuncias primero, estás diciendo, Mengano de tal, en el año tal, ¿dijo qué? Si estás diciendo tú, ¿te das cuenta? Tendrías que colocar, ¿no? Por ejemplo, ahí, analizando una correcta citación de paráfrasis con cita al inicio, podría ser, de acuerdo con el análisis de González 2020, podemos señalar que, o se puede señalar que, allí sí, estás diciendo que estás tomando A. Pero si vamos a ir con las citas tradicionales de colocar Cárdenas, señala que Cárdenas no está señalando eso, está señalándolo tú, parafraseando a Cárdenas, ¿de acuerdo? Bien, entonces esa sería la recomendación. Tiene su razón de ser. No es que al investigador, claro, los que no conocemos mucho de estos avatares, tal vez digo, oye, voy a colocar al inicio, el otro pongo al final para que esté variado. Cuidado, se colocan antes, después o intermedio de un párrafo la cita cuando es pertinente. No es porque se me ocurre, es cuando es pertinente, necesario, como dice ahí alguien, justo y necesario. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ahí. La paráfrasis mecánica, esto lo van a leer ustedes con calma, no es la recomendable. Esta es la que traslada, pues la que no. Este es el entrenamiento previo. Hay que hacer un entrenamiento de esos, pues ahí, ¿no? Con los chicos en primaria, qué sé yo. Ya. Pero no es el recomendable. Tenemos, miren aquí, ahí está el ejemplo de parafraseo así mecánico, que solamente se han cambiado cositas, se han reemplazado allí. Entonces, fíjense acá. Tenemos la paráfrasis constructiva. Se modifica completamente el contenido del texto original. Ojo, modifica, no cambia. Ojo, es una cosa distinta. Conservando sus ideas principales, eso es lo que no puedes dejar de hacer. Escribir disparates, ¿no? Conservando sus ideas. Es la producción de un escrito nuevo, es una versión nueva, diferente, expresadas y construidas de una manera, de un modo diferente y distinto. Tienen ahí un ejemplo. Fíjense, el parafraseo es más extenso, porque como decía la RAE, es la explicación clara, entendible, inteligible. Como decía nuestro recordado amigo Marco Aurelio de Negri, uno de los grandes, se nos fue, ¿no? Decía él, dos condiciones debe tener un texto, dos condiciones, ser legible e inteligible, lecturable. Imagínese, ¿no? Y eso es cierto. Vamos a ver. Luego tenemos una paráfrasis de comprensión. Se elabora un texto nuevo y diferente al texto original para explicar.
Eso es cuando usted tiene la necesidad de explicar las ideas centrales de un autor, usted hace una paráfrasis de comprensión. En cualquier momento usted puede utilizar la paráfrasis, no es que parafraseo de un solo modo. En la anterior, fíjense, en la anterior teníamos constructiva. Usted está construyendo un texto, pero conservando las ideas principales. El propósito es otro en el siguiente. Usted quiere explicar lo que a fulano ha dicho y usted hace un texto nuevo, diferente, pero con el propósito de explicar las ideas del anterior. Ya no es que expone solamente las ideas, sino lo explica. Si utilizan palabras y términos propios para expresar y explicar las nuevas ideas basadas en las ideas originales. Usted plantea novedades, pero basadas en las ideas originales de fulano, sulano, mengano. Además, inclusive aquí, se permite expresar opiniones sobre el texto, pero en el texto académico, en una tesis, por ejemplo, debe ir, ya, y eso sí, mucho oído a la música, debe ir en un texto aparte, que se llama texto propio, que no tenga cita. Todo lo que no tiene, alguien me dijo, profesor, devolvieron un artículo, eh, señalaron de todo el artículo 4 párrafos. Le digo, profesor, esos 4 párrafos, coloque la cita porque no tiene. Le dije, eso es de mi autoría. O sea, si yo voy a colocar a todos los párrafos citas, entonces, ¿qué diablos digo yo? Entonces ya, ¿no? Entonces, miren, mucho cuidado con los revisores de tesis. A veces están enviando y me llegan a consulta y dicen, profesor, me han observado de toda mi tesis 15 párrafos, dicen que le faltan citas. Oye, ¿cómo vas a poner cita ahí si estás explicando? Ahí ya no podía citar, ¿de acuerdo? Entonces, se recomienda en una tesis, en un artículo, colocar esas explicaciones de opiniones sobre el texto en un párrafo aparte, ¿ya? Párrafo de construcción propia se llama, párrafo de construcción propia. Muy bien, y ahí tienen un ejemplo, mire, imagínense, mucho más amplio, ¿ya? Y ahora sí, viene la actividad de parafrasear, ¿no? Que vamos a entrenarnos, que vamos a tener esto. Aquí menciona Ángel, aquí está mencionando, en Arguedas hay una tensión entre concepciones del mundo y la vida muy distintas entre sí, orientaciones culturales que muy difícilmente pueden ser sintetizadas. Fin de la cita, cierra con comillas y coloca Portocarrero en Joscofá 2004, ¿ya? Página 13. ¿Qué quiere decir aquí? Ha hecho una cita de cita. Ahí, Ángel, estás colocando el ejemplo de una citación, ¿de acuerdo? Que es conocida como cita de citas. Eso es cuando no encontramos, por ejemplo, a Portocarrero en su texto original, que me imagino haya sido de antes de que se digitalicen los documentos, estaba pues impreso, guardado ahí en los anaqueles de alguna biblioteca, y no se ha digitalizado, pero sí, tal vez, como se señala aquí, Joscofá, ¿no? Apellido ruso, miren aquí, él sí lo tiene, él sí lo ha mencionado, ¿de acuerdo? Mencionó a Portocarrero en un documento que escribió el 2004 y está en la página 13. Esa es una citación directa, pero no de Portocarrero, sino de Joscofá. En todo caso, si es a la inversa, podría ser aquí, como se señala en Portocarrero 2004, ¿no? Así. Y coloca ahí, Joscofá, año tal, como se señala en Portocarrero tal. También es otra forma. El procedimiento correcto, Turnitin lo devuelve como plagio. Sí, Turnitin no lo va a devolver como plagio, Ángel. Turnitin va a poner la alerta y lo va a colocar como similitud.
el que le va a dar categoría de plagio es el revisor. El que revisa tu documento va a decir, ah, caray, ¿esto es plagio o no es plagio? Aquí no hay ningún plagio, ¿ya? Porque se está citando, pero Turnitin puede hacer la alerta y decir, mire, esto está en similitud porque en el documento de Portocarrero se dice lo mismo. Claro, se va a decir lo mismo porque es una cita directa. Entonces, eso es lo que podríamos orientarte allí. Y tenemos aquí ya el ejercicio que será, eh, que será ya, gracias a ti por la consulta, llenar su asistencia, por favor, a todos los participantes y tendremos nosotros ya, antes de despedir el año 2024, una reunión más para la parte práctica del parafraseo. ¿De acuerdo? Que nos falta tiempo y estamos llegando ya a la culminación de este encuentro que ha dado cuenta de la importancia de convertir las citas directas en citas indirectas. Acá tenemos, por ejemplo, un texto de Wechsler, y así podremos encontrar textos como el de Veramente Villavicencios y otros que hablan de la obesidad y el sobrepeso para poder entrenarnos en el parafraseo. Habla del trastorno multifactorial y cuya etiopatogenia implica factores varios, como los genéticos, metabólicos, psicosociales y ambientales inclusive, escritos puestos en relieve por Achor y otros. Así aquí también hablamos de lo que significó la proclamación de la independencia en la Plaza Mayor de Lima, escrito por Ottenberg en el 2009. Entonces, fíjense aquí, ¿no? Recordamos nosotros que se proclamó la independencia del Perú y la única parte que estaba independiente hasta ese entonces era la intendencia de Trujillo, ¿saben? La intendencia de Trujillo en épocas de la independencia del Perú, 1821, ya había sido liberado previamente. Ya estaba así, era zona liberada. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y parte de Ancash, parte costa de Ancash, ya había tomado, sí, ya era libre, ya era independiente, pero Lima fue una pantomima la proclama, ¿no? Eso es lo que señala acá también en ese documento. Interesantes textos que podemos leer nosotros. Este año estamos nuevamente con el bicentenario, ¿no? Porque se consolida las batallas de Junín y Ayacucho que sellaron, según los investigadores, el sello de la libertad americana. Entonces aquí documentos como para el sector minero, para algunos que son de esos espacios, redes sociales, que se está hablando aquí, redes ópticas para lo de ingeniería, medicamentos genéricos, rol del docente para aquellos que son del campo de la educación, las siglas KPI, que provienen de los términos en inglés Key Performance Indicators, y que nos hablan también aquí de la productividad, factores y unidades de medida para una estrategia de mercado en el marketing tan importante en estos momentos. Muy bien. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en este espacio. Siempre el reconocimiento. Aquí saludamos a todos ustedes y nos complace muy de veras compartir siempre estos espacios. A nuestra querida maestra, magíster Patricia Vega, nuestro agradecimiento siempre y por supuesto a los de la sala, los encargados de la sala de Zoom del Vicerrectorado de Investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magíster Alberto Carrasco, por ser siempre tan didáctico con sus talleres. Desde luego los invitamos también para el día martes 26 de noviembre, que vamos a llevar a cabo el taller de parafraseo también, pero cómo redactar artículos científicos. Eso va a ser el día martes 26 en el horario de 5 a 6, como un día como hoy, la próxima semana. Muchas gracias y ya le vamos a estar llegando cuando se suba el video
a Biblioteca Central el enlace para que ustedes los puedan ya ir visualizando. Muchas gracias, maestro.